en MTN News. Panorama Económico. Bueno, y si tenemos que hablar del panorama económico, hay muchas cosas, hay muchos detalles que se van a conocer también esta semana. Tenemos mañana el dato de la inflación del mes de octubre, que algunos analistas ya están diciendo, Focus Market por ejemplo, y otros analistas están diciendo que va a superar el 3%, que va a estar en el 3,2, 3,4%, que vamos a cerrar un año inclusive con una inflación superando el 50%. Realmente un dólar que se ha disparado en esta última semana, que ha tocado el pico récord de 200 pesos. Bueno, y elecciones de por medio en menos de 5 días. Tenemos elecciones legislativas generales, así es que también es un tema que toca el bolsillo de alguna manera. Así es que con Fernando Oviedo, si les parece, vamos a presentarlo a Heraldo Muñoz, que él es economista y nos va un poquito a bajar a tierra algunos datos que muchas veces están tomados así de los pelos, cosas que por ahí no entendemos. Bueno, nos va a hacer muchas aclaraciones en cuanto a este tema. Heraldo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fernando Costabile te saluda y me acompaña Fernando Oviedo. Hola, ¿cómo están? Bien, Fernando? Un placer saludarlo. ¿Todo bien? Muy bien, acá andamos, che. Bueno, me alegro mucho. ¿Qué podemos decir en cuanto, a ver, la noticia de esta semana ha sido el dólar, ¿no? Que se disparó y llegó a tocar ese pico histórico, podemos decir, de 200 pesos. Sí, que va a ser un piso, no es por ser, por las tendencias que acabas de contar justamente, con la inflación que se espera, es inevitable que siga subiendo. Sobre todo cuando no parece haber una política de control más que porque el control de precios no sirve para nada, sino de un control de lo que es una política monetaria más estable, ¿no? Que entre ellas puede incluir dejar de inyectar dinero, que no digo que no haga falta, pero de la forma que se está inyectando, sin duda es una fuente de inflación muy grande, y eso termina generando presión contra el dólar, porque de alguna manera todo en un país donde no hay credibilidad por la moneda local y por el sistema bancario, cualquier mínimo ahorro o excedente o renta que se termina generando en el círculo de la economía termina yendo a demanda de dólares, y estando regulado el mercado de dólar oficial, termina toda mínima actividad que se produzca en la economía termina generando presión sobre lo que se llama el dólar blue. Así que es inevitable que siga ocurriendo, ¿no? Bien, Heraldo, y el gobierno sigue sosteniendo que no va a devaluar. ¿Eso es sostenible, digamos, o es un discurso para tratar de bajar un poco las expectativas? Yo creo que no es sostenible, sin duda. Es casi un discurso obligado, que cualquiera que estaría en el lugar lo diría, aunque sea con demagogia, porque no está en su intención hacerlo, pero saben casi que no va a depender de ellos, que a este ritmo de emisión de dinero o a este ritmo de inyección de dinero en la economía, la inflación y la devaluación tarde o temprano es inevitable. Creo que se está sosteniendo, pero hay un costo de reserva muy alto para operaciones más oficiales, porque a la vez tenemos un mercado cambiario totalmente regulado, o sea que y el dólar blue termina siendo la consecuencia de lo que realmente ocurre con los ahorros de las personas a nivel minorista y a nivel, entonces es insostenible. Obviamente no pueden salir a hacer otra cosa, creo yo, pero sabemos, con una mirada un poquito técnica uno sabe que no depende de ellos, de que decían devaluar o no devaluar, es como que ellos decían que no haya inflación, es lo mismo, ¿no? Claro. Que en un momento lo que hace falta es una política seria, que espero que se tomen, pues son políticas antipopulares. Espero que pasada esta fiebre y esta obsesión electoral que suele, lamentablemente, cambia la agenda cada 2 años de la política de largo plazo, tomen alguna medida seria y monetaria, aunque no sea popular, de empezar a generar un poquito de disminución de la liquidez de los mercados, porque a pesar que estamos en medio de una crisis, hay mucha liquidez, hay mucho dinero dando vueltas, y la combinación de mucha liquidez con recesión o con economía estancada es dañinísima, y es lo que genera esta inflación y esta presión sobre el dólar, que va a ser inevitable hasta que haya alguna medida un poquito más restrictiva que tienda a poner frío en los mercados, y eso va a controlar el precio y la devaluación. Yo creo que hay mucho contenido, y lamentablemente después de las elecciones, sea cual sea el resultado, vamos a ver un poco un relaje del dólar que va a pasar los 200 pesos. Esperemos que no muy lejos.
Heraldo, recién decías tomar otro tipo de medidas. Quizás lo que se me ocurre pensar es que el gobierno, con esto del congelamiento de precios, que fue también muy criticado porque años atrás también se han intentado hacer diferentes tipos de congelamiento de precios que no han tenido tal vez el resultado esperado, se me ocurre pensar que son como manotazos de ahogado, que van como tratando de solventar o traer alguna solución con el congelamiento de precios en bienes de consumo, alimentos y demás, ahora con los fármacos. La verdad no sé si será la solución, y con eso, más allá de hablar del dólar, ahora desprende el otro tema, que es el tema de la inflación. Hablamos para el común de los hogares, que tal vez muchos no tienen ahorros en dólares y que no sea el negocio, el tema del dólar, pero sí el peso argentino en el bolsillo, que cada vez tiene menos valor y que nos cuesta ir al supermercado, que nos va a costar comprar medicamentos, que nos va a costar comprar comida, cargar combustible y lo que fuere. Sí, mira, y sin duda, y tomando un poco la metáfora de lo que está hablando vos de medicamentos, el control del precio de medicamentos, tomo una metáfora de los medicamentos que me gusta usar cuando estamos hablando de controles de precios, regulaciones. Por ahí son más como analgésicos estas medidas que solucionan el problema. O sea, son paliativos de un dolor que sigue de fondo creciendo. Yo puedo controlar los precios, puedo regular, puedo poner listas de precios, pero atrás estoy negociando con empresarios que me dicen, bueno, hasta enero, hasta febrero a mí me siguen aumentando los sueldos, me siguen aumentando la luz, hay una espiral inflacionaria. Que pasa que los argentinos no hemos acostumbrado a convivir con algo que es prohibido en todo el mundo, casi que la inflación, basta ver, o sea que no es algo muy ortodoxo y es algo que hay que solucionarlo y rápidamente, porque sin duda hemos tenido otras etapas de nuestra... Esperemos que haya una política postelectoral que por lo menos frene lo que podría ser una hiperinflación que hemos tenido en otra época de este país, ha sido tan dañino, porque es el impuesto más distorsivo de todo, ya que reflexionamos un poquito. Mientras más consumís de tu salario, más te afecta la inflación, que es un impuesto. Es más, los economistas llaman que es el impuesto más distorsivo de todo, el más regresivo, porque funciona como un impuesto, porque esta inflación es que te está recaudando el que emite el dinero, con esa desvalorización de los bienes va como recaudando plata, en este caso el Banco Central y el Poder Ejecutivo, porque tampoco es independiente el Banco Central. Dicho sea paso, bueno, no vamos a meter en 20.000 temas, pero termina siendo un impuesto muy distorsivo, muy regresivo, y ese 3% mensual es como ese 3, 4 que se puede llegar a ir. Seguramente creo que vamos a tener inflaciones del 4, espero que no del 5 postelectorales, cuando este control de precios se tienda a soltar un poquito, ¿no? Porque la inercia está, bueno, obviamente se puede complementar con otras medidas, pero sepamos que los controles de precios son solo paliativos. Son paliativos. Para que no me duela la cabeza, pero si estoy mal del hígado tengo que solucionar otro problema. Tal cual. No me duele la cabeza, pero el hígado sigue mal. Yo iba a continuar un poco la metáfora, ¿no? Una de las últimas noticias tiene que ver con el aumento del consumo de este tipo de medicamentos, ¿no? Digo, estamos acostumbrados a seguir consumiéndolos, metafóricamente, bueno, seguimos aplicando estas medidas que a la larga no solucionan nada. Es más, ya que ustedes hablaron de metáfora, Fernanda continuó con la metáfora, yo termino con mi metáfora, pero no en cuanto a fármacos, sino en alimentos. Sería pan para hoy, hambre para mañana. Y sí, claro, sí, hablando de todo eso tendríamos que buscar, mira, cerramos un poco la metáfora haciendo una línea de todo, mira, menos ibuprofeno, comida un poquito más sana, es la mejor manera que no es doler la cabeza, y eso es recontra aplicable para el país. Sin duda hacen falta medidas de fondo, un orden fiscal, alguna revisión de gastos públicos que siempre terminando en inflación y por ende pagando a la gente con menos recursos. O sea que hace falta una dieta estricta, y ojalá que eso haga que nos deje doler la cabeza. O sea que, hablando de lo que hablamos hoy, que dejemos de sufrir la inflación y este aumento de dólar, que no hay otra solución que empezar a controlar o tomar con más responsabilidad la política monetaria y el control de la cantidad de dinero. Heraldo, el gasto del Estado, ¿no? Estoy hablando de la cantidad de funcionarios y se me viene a la cabeza la imagen del G20 el otro día cuando estaban reunidos Argentina y Canadá. Simplemente estaba de un lado el primer ministro de Canadá y del otro lado toda la comitiva argentina con más de 100 personas. Ese gasto que en el común se cree que es excesivo, ¿no? ¿Es así? ¿Qué porcentaje representa? Y la pregunta es si en algún momento se va a reducir, y estoy hablando de cualquier partido político que esté gobernando, ¿se va a animar a reducir ese gasto público? Yo creo que va a hacer falta. Yo creo que la mejor, mira, no directamente,
pero indirectamente va a ser un tema electoral cada vez más fuerte. Ujú. O sea, ya sea vía inflación, la inflación requiere bajar el déficit requiere tener un Estado mucho más saludable. A mí me gusta hablar de saludable, porque achicar el Estado suena Sí. a esa dieta media bulímica, y no, acá no se trata ni que el Estado sea ni gordo ni flaco, ninguna de las cosas buenas, que sea saludable. Bien. A mí por lo menos particularmente no hace falta, por ahí no tengo una mirada libertaria fuerte de que el Estado tiene que reducir al mínimo, como cree mucha gente Claro. en el mundo, que es así. Para mí el Estado tiene que ser sin duda sano. En lo que tenemos un Estado, diríamos que el problema es que es fofo, no sé si es flaco o gordo, pero es fofo, ¿no? Le falta acción. Entonces sí, yo creo que la agenda política ha hecho que se crezca demasiado el Estado. El tamaño del Estado y el costo de la política en Argentina es necesariamente alto, y eso que a mí me interesa. Yo soy un defensor de que haya política, de que cuidemos la democracia, que las instituciones sean fuertes, pero eso no se defiende con cantidad de personas, sino con calidad de funcionarios, y creo que a lo mejor hay que pensar esto ya de mediano a largo plazo. La agenda creo que va a pesar igual, no sé si en estas elecciones, pero cada vez más, el tema de alguien que lleve propuestas de políticas públicas eficientes, sin necesidad, porque la gente habla de achicar el Estado y se le viene a la cabeza los 90, privatizaciones, Claro, sí. proteger un montón de sectores de servicios públicos. Bueno, no hace falta de un extremo al otro. Sí. Perfectamente se puede trabajar. Creo que es interesante que los políticos sean políticos de carrera, me parece interesante. No confundamos eso con que lo único que hayan hecho es hacer política, pero sí que hayan estudiado, que se hayan formado, que hayan hecho, que se hayan preparado para eso y que convivan con, bueno, igual estoy ya filosofando de política pública, claro, pero en el Estado me meto, tal cual. va a ser agenda sin duda el Estado más eficiente, para que de esa manera baje los déficits y que, pues, sin descuidar los servicios públicos en la institucionalidad de la democracia, Claro. que eso es clave no confundir. Y que por sobre todas las cosas sean gente de bien. La última cortita, Heraldo, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar ayer a Martín Guzmán, quien afirmó que la economía transita una sólida recuperación. En este contexto electoral dice que hay quienes quieren generar un ambiente de ansiedad, pero la única verdad es la realidad, y la realidad es que tenemos condiciones para sostener el camino que iniciamos y lo vamos a hacer. No sé de qué realidad está hablando. Sí, a ver, yo creo que hay algunos indicadores relativos a recuperación, es un vaso medio lleno, medio vacío. Yo lo veo medio vacío todavía para las expectativas que tenemos. Podría decir que está mejor que hace unos meses atrás, pero sigue habiendo muchos problemas de fondo. Yo creo que hay más un problema de cualitativo que cuantitativo. Aunque generemos PBI y empleo, ponele que no se está generando igual, pero si se generara en este contexto de inflación, no es sólido y es dañino. Yo creo que la prioridad acá es curar la inflación, que es la gran enfermedad que tenemos, y después podemos empezar, incluso lo pondría la prioridad de curar la inflación por sobre el crecimiento. El tema es que obviamente por un lado tenemos un sector de la economía que está con problemas de empleo, pero mira, hoy en el mundo se está cuestionando muchísimo si el PBI es un reflejo del progreso del empleo, por ejemplo, o de la distribución del ingreso. Han habido muchos países con mucho crecimiento. Después de una crisis hay países que tienen mucho crecimiento de PBI, que conviven con que se agraven más las estadísticas de empleo y que empeore la distribución del ingreso. O sea que ya el PBI no es una condición necesaria. O sea que ya cada uno lee lo que quiere, pero sin duda lo que hay que solucionar es más la calidad de economía de Argentina, no tanto la cantidad. Yo creo que inyectando dinero y hasta generando empleo en este contexto puede ser un arma de doble filo. Sí, tal cual. Bueno, Heraldo, ha sido muy clara tu explicación en todos estos temas que hemos desarrollado aquí en la mañana. En cualquier momento seguramente te volvemos a contactar, quizás la semana que viene pasadas las elecciones. Buenísimo, dale, analizamos a ver qué se puede leer con una mirada de economista de lo que pasó en las urnas. Tal cual. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande, Fernando, un abrazo grande. Gracias. Fernando al cuadrado, claro. Bueno, ahí pasaba Heraldo Muñoz, economista, hablando de varios temas. El tema del dólar blue, que llegó a los 200 pesos, el índice de inflación de octubre y también el impacto del resultado de las elecciones en la economía.